Buenas tardes. Bueno, pues después de esperar estos 5 minutos de rigor, vamos a comenzar con la masterclass. En primer lugar, mil gracias por estar hoy aquí. Vamos a compartir pantalla. Vale. Se ve bien, ¿verdad? ¿Se ve? Sí. Vale, pues vamos a comenzar. Bueno, pues el título de esta masterclass es En busca de nuestra mejor versión, ¿vale? Y yo soy Ainara López. Bienvenidos al viaje de la vida, ¿vale? Porque entendemos que los hábitos se hacen mediante un viaje, ¿no? Entonces, cada etapa pues es la adquisición de un hábito. Y hoy nos vamos a centrar en los hábitos alimenticios. Esta masterclass es para las personas que quieran terminar el día con energía, evitar lesiones de posturas corporales inadecuadas o incluso las lesiones que podemos tener después de hacer deporte, vamos. ¿Vale? Para poder hacer los ejercicios de los deportes adecuadamente y prevenir las lesiones. Luego, gestionar la alimentación frente a enfermedades, ¿vale? Como puede ser la analítica, que nos salga el colesterol o la glucemia, la glucosa alta, o incluso los triglicéridos altos, ¿vale? En ese ámbito. Pero por otra parte también es importante gestionar la alimentación frente a alérgenos, ¿no? Porque cuando a nosotros nos diagnostican esa alergia o esa intolerancia, es porque a nosotros, ¿vale? A la persona que tiene ese diagnóstico, cierto alimento para nosotros es tóxico, pero en sí el alimento en sí no es tóxico. Quiero decir, si en un momento dado, ¿vale? Un ejemplo más claro puede ser que nosotros tengamos que tomar un medicamento X, por ejemplo, el Gelocatil o el paracetamol, y solo podemos tomar, imaginémonos, 1 gramo al día. Pues si no nos damos cuenta y tomamos 2 gramos, ¿vale? Pues eso es tóxico para cualquier persona que consuma más de 1 gramo al día, ¿vale? Entonces eso es tóxico para todo el mundo, pero en este caso es que para la persona que es sensible a ese alérgeno, a ese alimento, es tóxico para ella, pero ese alimento no es tóxico, no está mal, no está caducado, ¿vale? Es que en ese organismo pues hace una reacción que para esas personas es tóxico. Y luego, efectivamente, que ese tipo de personas, cuando salgan a restaurantes a comer fuera, pues no les intoxiquen. Pues uno de los ejemplos claros puede ser o la contaminación cruzada, ¿vale? Porque en la misma cocina se cocine pues con harinas o con frutos secos, y no nos demos cuenta y tengamos un postre, por ejemplo, con frutos secos y esa nuez se caiga en otro postre, y algunas veces igual la nuez sí porque la vemos, ¿no? Pero en un momento dado, si es por ejemplo ralladura de coco o ralladura de algún fruto seco, las ralladuras no hay algunas veces que no se ve. Entonces, si se cae en otro postre y ese postre se lo come alguien que sea alérgico a los frutos secos, pues tiene una reacción, ¿no? Entonces, en este caso es importante también saber, pues eso, que las reacciones pueden ser tan leves como que te salga un sarpullido o un eczema cutáneo, o lo más graves, que es lo que llamamos un shock anafiláctico, que te cuesta respirar y evidentemente, pues si no puedes respirar, te ahogas y te mueres, ¿vale? O sea, es tan leve o tan grave como eso. Bueno, mi gran promesa para esta masterclass, ¿no? Es la obtención de hábitos, ¿vale? Que sean saludables mediante una dieta personalizada
y con los objetivos que esa persona quiera, ¿vale? Más adelante os detallaré exactamente en qué consiste esto. Y luego también conocer las reacciones corporales y la conversión a un estilo de vida óptimo, ¿vale? Porque podemos tener unos hábitos que creamos que son adecuados, pero quizás no sean los óptimos para nuestro organismo, porque cada organismo, cada metabolismo trabaja de una manera diferente, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que podemos pensar que comemos fruta y verdura la cantidad que necesitamos, que consumimos la pirámide nutricional en el modo en el que nos lo explican, pero nuestro organismo no funciona todo igual. Y también es verdad que no es lo mismo el día que estamos, por ejemplo, en la oficina todo el día o el día que hacemos deporte a la tarde, porque al hacer deporte o actividad física, nuestro requerimiento es diferente, ¿vale? Ahora os voy a hacer unas cuestiones a ver si os suenan, ¿vale? Llegar a la noche sin energía, de esas que haces como comentarios de, joder, no puedo ni con mi alma, o que te cueste un montón concentrarte porque pues no tienes energía, es como que llegas a casa y en vez de sentarte te tumbas porque no tienes ni fuerza ni para sentarte. O lesiones no tanto deportivas, sino lesiones igual por posturas inadecuadas o posturas alargadas en el tiempo que no nos damos cuenta y para cuando movemos esa articulación decimos, joder, pues luego cómo me duele, ¿no? ¿Cómo se me ha resentido esta articulación? Luego también, bueno, como hemos comentado antes, ¿no? Pues ese diagnóstico, tanto si es por una analítica como un elevado nivel de colesterol, triglicéridos o glucosa, entonces en un momento dado llega ese momento en el que el médico te dice los famosos asteriscos, ¿no? Pues en la analítica tienes asteriscos en este parámetro, en este, o te falta hierro, lo que fuere, ¿no? Entonces llega ese famoso momento en el que tienes los asteriscos en la analítica y dices, vale, tengo los triglicéridos altos, tengo la glucosa alta, que significa que puedes tener una diabetes. Vale, y con ese diagnóstico, ¿qué haces? ¿No? De qué haces como, vale, ¿y ahora cómo adapto mi día a día? Entonces ahí es donde entraríamos los especialistas. Y luego, por otra parte, también tenemos cuando ese diagnóstico tienes una alergia o una intolerancia a ciertos alimentos. Y por ello, luego, pues tienes ese miedo o esa incertidumbre de decir, joder, pues el camarero del restaurante X sabrá qué es exactamente esta alergia que tengo, qué es la celiaquía, qué es la intolerancia a cierto alimento, sabrá identificar los alimentos o sabrá comunicarlo en cocina para que el plato que me llegue no tenga ningún alérgeno, nada que me sienta mal. Pues ahí tenemos la incertidumbre, ¿no? Ahora vamos a tratar las 5 claves, ¿vale? Estas 5 imágenes que hemos visto, vamos a decir que serían como los retos o los problemas que nos tenemos que enfrentar día a día. Y ahora vamos con las 5 claves para cómo poder solucionar estos 5 retos que hemos visto, ¿vale? Que sería acabar el día con energía y todos los beneficios que eso conlleva, aprender a preparar los músculos, sobre todo cuando hacemos deporte, para evitar bueno, pues que tengamos que acortar el tiempo de deporte porque los músculos no están preparados y sobre todo que en un momento dado cuando hacemos deporte necesitamos más oxígeno, entonces las fibras del músculo lo que hacen es romperse para conseguir energía que nosotros se les llama ATPs, ¿vale? Y de ahí, por esa fractura de las fibras del músculo, conseguimos energía y oxígeno, ¿vale? Que es el oxígeno extra que necesitamos a la hora de hacer deporte. Entonces, esas mini fracturas que hacen las fibras del músculo, una vez terminado de hacer deporte, hay que repararlas, porque es igual que la fractura de un hueso. Pues cuando se nos rompe un hueso, nos ponen escayola, ¿vale? Pues cuando hacemos deporte y tenemos esas mini fracturas de las fibras del músculo, es importante
pues sobre todo para este aspecto, comer ciertos nutrientes, normalmente proteínas, ¿vale? Para poder reparar esas fracturas que ha generado las fibras del músculo, ¿vale? Y luego también, como normalmente cuando hacemos deporte solemos estar mínimo 1 hora o hacemos deporte con intensidad tirando a mediana alta, el aporte de agua que usamos es importante, ¿vale? Para poder regular la temperatura y poder regular todos los procesos químicos que necesita el cuerpo para generar, pues, quemar los nutrientes para conseguir energía, esas mini fracturas que hacen las fibras musculares para conseguir poder realizar el deporte sin tener pues el flato o otras de las cuestiones que suele aparecer en el deporte, pues solemos utilizar el sudor, ¿no? Entonces, para regular la temperatura y demás, pues sudamos. Y con el sudor, pues suelen ir, electrolitos, minerales, vitaminas que se junten con el agua. Entonces, es importante, una vez acabado el deporte, reparar tanto el agua como los electrolitos, ¿vale? Los minerales, las vitaminas, el agua, que serían micronutrientes, como los macronutrientes, que serían las proteínas, las grasas, y los lípidos, vamos, y los hidratos de carbono, ¿vale? Es importante reparar, recomponer tanto los micronutrientes como los macronutrientes. Ahí. Y luego esta sería la parte en la que sería, vamos a decir, la parte del diagnóstico, ¿no? Aprenderemos a qué engloba el diagnóstico médico y qué alimentos reaccionan en el cuerpo para poder mejorar, ¿no? Pues en un momento dado, como decíamos, si nos sale el colesterol alto, que normalmente el colesterol que nos sale alto es el HDL, ¿vale? Porque tenemos un colesterol bueno, que es el LDL, ¿vale? Entonces, normalmente el que nos da problemas es el HDL, que es el malo, ¿vale? Junto a los triglicéridos. Entonces, saber qué alimentos ayudan a bajar el nivel de estos, el colesterol malo y los triglicéridos, o incluso en un momento dado, como decíamos, si nos diagnostican una diabetes, pues es en un momento dado porque tenemos glucosa en la sangre y tenemos el nivel de insulina bajo, ¿vale? Porque la insulina es la llave que necesita la glucosa para acceder a las células, ¿vale? Entonces, normalmente una persona diabética tiene mucho nivel de azúcar en la sangre porque tiene la cantidad de insulina baja, entonces no tiene todas las llaves que necesitaría para que la célula tenga su alimento básico, que es la glucosa. Entonces, muchas veces sienten hambre y es porque la célula, como no tiene ese alimento, da la señal al cerebro, al hipotálamo, de que tiene hambre. Entonces, nosotros volvemos a comer normalmente, pues eso, alimentos dulces, porque el mensaje que tenemos es que necesitamos el alimento básico de la célula. Entonces, en muchos casos hay que mirar que igual la cuestión no es en sí aportar más glucosa, sino que la glucosa que ya se tiene en el torrente sanguíneo pueda acceder a las células y alimentarlas. Y por el otro aspecto, aprenderemos a identificar qué alimentos tienen ese alérgeno que para nosotros es tóxico y la ley que lo regula, ¿vale? Porque cuando nosotros vamos a un restaurante, tenemos el deber de comportarnos civilizadamente, pero también tenemos el derecho, las personas que sufrimos de una alergia o una intolerancia, tenemos el derecho de que no nos intoxiquen, ¿vale? Entonces, ¿qué ley regula ese derecho que tenemos, ¿vale? Que sería sobre todo la ley 1169 del 2011, ¿vale? Que es europea, y hay una ley que la están poniendo ahora a nivel estatal, español, pero no está muy determinado ahora mismo cuál es la ley que nos regula a nivel estatal, pero bueno, tenemos la europea. Y ahora, pues bueno, ¿quién soy yo, no? Yo soy Ainara, soy consultora nutricional especializada en gestión de alérgenos y en dietoterapia. Tengo 28 años, llevo
más de 8 años, desde los 21, viviendo y conviviendo con una alergia y una intolerancia. Y entonces, en ese momento, cuando a mí me diagnosticaron esa alergia al pimiento y la intolerancia al gluten, yo vivía con mis padres. Entonces, claro, ellos no tienen ese aspecto. Entonces, claro, yo vivía con ellos y, claro, ellos tenían que comer con gluten y yo sin gluten. No, ellos comían pimiento, pero yo no podía comer ni pimiento ni sus derivados, como el chorizo, ¿no? Entonces, claro, yo ahí me encontré en el que te dicen, pues este es el diagnóstico, ¿no? Entonces, claro, yo fui a investigar, a nuestro Dios Google, fui a investigar, me encontré información de todos los tipos. Esto es bueno, esto es malo, esto haz, esto no haz. Entonces me encontré con tanta información que dije, ay madre mía, ¿no? Entonces junté mi misión, que es ayudar a las personas, junto a este reto máximo, junté todo, hice un remix y generé el proyecto LOA, ¿vale? En el cual pues ayudo a las diferentes personas que tengan un nuevo diagnóstico a que no se encuentren en esa tesitura de, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Bueno, pues guiarles un poco y decir, voy a ayudarte a recorrer el camino que yo he tardado en recorrer. Me he tropezado un montón de veces, entonces yo te doy de la mano, recorremos el camino y como ese camino yo ya lo he recorrido, ya sé qué baldosas hay que tocar y qué baldosas hay que saltar y en qué momentos hay que pararse. Y luego la especialización, pues bueno, es eso, en la gestión de alérgenos es saber qué alimentos tienen eh, ese aspecto que para nosotros es tóxico. Y la dietoterapia entendemos, como el nombre indica, es que usamos la terapia, el tratamiento de una dieta, ¿vale? Que es lo que os he ido explicando, que es sobre todo por la parte de la analítica, ¿no? Los niveles de colesterol, de triglicéridos o en un momento dado también pues esa persona que dice, bueno, pues yo no quiero comer carne o pescado porque quiero ser vegetariana o quiero ser vegana, ¿no? También entra ahí en la dietoterapia. Y ahora vamos a hablar sobre los hábitos, ¿vale? ¿Qué nos aporta exactamente los grupos de alimentos y ciertas señales que nos da el cuerpo que nos quiere comunicar, ¿vale? Entonces, si aportamos fruta y verdura a diario, aportaremos fibra, vitaminas y minerales en nuestra dieta. Si comemos carne y pescado, sobre todo el pescado, nos aporta ácidos grasos insaturados, sobre todo omega 3 y omega 6, y este último ayuda bastante a los niveles de colesterol malos y a los triglicéridos, ¿vale? Porque se anexan a ellos y ayudan a poder sacarlos del cuerpo mediante las deposiciones o las heces sin que lleguen a estar en las células, ¿vale? Luego, es importante la frecuencia de que se comen comidas procesadas y fritas, porque, bueno, pues precisamente como son procesadas y son fritas, tienen mucha cantidad de ácidos grasos saturados que incrementan el colesterol y los triglicéridos, ¿vale? En sangre. Y con ello, pues puede llevar a que el organismo no le dé tiempo a poder hacer el proceso normal, se junten en el torrente sanguíneo, formando placas de ateroma, que son acumulación de colesterol y triglicéridos en la vena o en la arteria, evidentemente siendo más peligroso en una arteria por ser arteria, y la cantidad de sangre que aporta la arteria, y con ello pues puede generar trombos y con ello pues bueno, dependiendo de dónde esté el trombo, pues infartos de corazón, de miocardio o infartos de la cabeza, vamos, haciendo un ictus, ¿vale? Que al fin y al cabo la única diferencia entre un infarto técnicamente un infarto del corazón o un infarto en la cabeza es la localización donde está el trombo y el infarto. Luego tiene otros matices, pero bueno. Luego la cantidad de agua, la OMS nos recomienda que sea al mínimo, vamos, 1.500 mililitros, litro y medio o 2 litros, ¿vale? Para poder tener el equilibrio electrolítico correctamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos el 75% de nuestro cuerpo es agua o del peso es agua, pero utilizamos el agua para todos, repito, todos los procesos químicos del cuerpo,
todos. Por lo cual, si nosotros tenemos poca agua en el cuerpo, pues podemos retener líquidos, ¿vale? Y la retención de líquidos es porque nuestro cuerpo viene de la prehistoria, ¿vale? Que está un poco más adelante, pero como va conectado con el agua, os lo explico ahora. Viene de la prehistoria en el que nosotros cazábamos, ¿no? Entonces, en ese momento el cuerpo no sabía cuándo íbamos a comer la próxima vez, no sabíamos cuándo íbamos a beber la próxima vez. Entonces, lo que hacía era como, pues todo esto que tengo lo uso lo que necesito y uso lo mínimo y el resto lo acumulo, porque no sé cuándo va a venir. Pero ahora hay que explicarle al cuerpo que bueno, evidentemente ingerir la cantidad más o menos que se prevé que se va a usar lo más ajustado posible, pero en un momento dado, si consumiéramos más nutrientes sobre algo que no necesita en ese momento, hay que enseñarle al organismo y al metabolismo que use lo que necesite y lo que no necesite lo deseche, porque al cabo de 2-3 horas se le va a volver a dar alimento, se le va a volver a dar los nutrientes necesarios para hacer los procesos, por lo cual repetiría eso durante todo el rato, ¿no? No necesitaría acumular nutrientes ni aspectos porque se los vamos a volver a proporcionar. Entonces, con el agua pasaría exactamente lo mismo. Como no sabe cuándo va a volver a tener esa ingesta de agua, o de líquido, lo que hace es retener el proceso. Si nosotros le enseñamos al cuerpo que cada hora, imagínate, vamos a beber cierta cantidad de agua, lo que no necesita lo lleva al riñón junto a los diferentes extractos que tenga el riñón, lo sacamos mediante la orina. Pero como no sabe cuándo va a ser la siguiente vez que le aportemos líquidos, retiene. Y lo retiene normalmente hinchando las piernas, ¿vale? Luego, es importante los desplazamientos que hagamos en el día a día, que sean andando en bicicleta, porque movemos el cuerpo, ¿vale? Porque ahora mismo muchas personas trabajamos en oficina y no nos movemos prácticamente pues en las 8 horas de trabajo. Entonces, pues se nos quedan, sobre todo en el tema de articulación, o sea, de venas, de las venas, porque retornan la sangre, por cuestión de gravedad, no ejercitan bien el movimiento ascendente. Entonces es importante el desplazamiento, pues cada cierto tiempo, aunque sea ir al despacho al lado y volver, porque así al ponernos de pie ayudamos a la gravedad y al sistema circulatorio que se mueva y poder ayudar a las venas a que retornen adecuadamente tanto la sangre como el sistema linfático. Vale, entonces es importante el desplazamiento. Luego también es verdad que es importante el deporte porque, como os he comentado antes, cuando nosotros hacemos actividad física, que puede ser el desplazamiento habitual, hacemos actividad de poca intensidad, ¿vale? Pero es importante hacer también actividades de media o de alta intensidad porque así ayuda a reactivar el metabolismo, incluso a que el ritmo metabólico sea mucho más rápido que en sí, que sí que es verdad que tenemos enzimas y coenzimas en el organismo que nos ayudan a que el ritmo metabólico sea más rápido. Pero si nosotros desde fuera hacemos deporte al menos 2 veces a la semana, ayudamos a que ese ritmo metabólico sea mucho más saludable y mucho más óptimo. Y por ello, como hemos comentado antes, es importante, una vez realizado el deporte, restablecer todos los niveles de nutrientes, tanto los micronutrientes como los macronutrientes, para evitar tanto la deshidratación por no tener la cantidad de agua adecuada, como esas mini fracturas musculares, ¿vale? Porque cuando esas mini fracturas de las fibras musculares no se reparan bien, lo que hacen es generarse mediante el ácido láctico, ¿vale? Que tenemos en el propio organismo, generan cristales y esos cristales son lo que desde fuera vemos que son las agujetas, ¿vale? Nosotros tenemos agujetas porque nuestro organismo no puede permitirse tener fracturas, tiene que tener
continuidad. Entonces, como no tiene continuidad de músculo, lo que hace es generar esos huecos, rellenar esos huecos con ácido láctico. Y esos ácidos lácticos se convierten en cristales, ¿vale? No son cristales de vidrio, son como estructuras como de cristal. Entonces, es lo que en un momento dado luego llamamos agujetas, ¿vale? Y luego es importante la energía que llegas a la noche, porque eso significa que todos los elementos que hacen en el organismo están bien nutridos, están bien aportados las cantidades suficientes y que nuestro organismo está funcionando como debería, ¿no? De una forma óptima. Porque si no llegamos con energía es porque en el proceso el organismo ha tenido que coger un nutriente que no es el adecuado para él para poder suplir esa energía o esos ATPs que no tiene, ¿vale? Entonces es importante que sepamos qué nutrientes, en qué cantidad y de qué manera tenemos que aportar al organismo. Vale, como comentábamos antes, ahora tenemos los síntomas o las señales que nos da el cuerpo. Entonces el primero tenemos las piernas hinchadas, como os he comentado, con el agua. Es sinónimo de retención de líquidos, que la cantidad de agua no es la adecuada o que nuestro organismo no lo está haciendo adecuadamente, porque puede ser que la ingesta de agua sí sea adecuada, pero los procesos, el organismo no esté cogiendo el agua de manera apropiada. ¿Vale? Tanto los mareos como la necesidad de glucosa, bueno, sobre todo los mareos, vienen más asociados a las anemias, ¿vale? Porque la anemia en sí, ¿vale? Lo que en definición anemia significa que falta oxígeno, ¿vale? El que nosotros entendemos normalmente en la sociedad como anemia es la ferropénica, que es el nombre técnico que se le da, que es por falta de hierro, ¿vale? Entonces, como sabréis, y si no, no os preocupéis que lo explico, la sangre tiene glóbulos rojos, blancos, plasma y demás. Entonces, el glóbulo rojo es rojo gracias al hierro, ¿vale? Porque ese glóbulo rojo tiene 4 células, moléculas de oxígeno, y en el centro va la molécula del hierro. Entonces, el hierro junto al oxígeno se oxida. Y es un glóbulo rojo porque es un hierro oxidado, ¿vale? Y por eso es rojo el glóbulo, así como anécdota, ¿vale? Entonces, el hierro es el único mineral, ¿vale? Que aunque lo ingiramos, nuestro organismo está preparado para reciclar, ¿vale? Entonces, el glóbulo rojo tiene una vida de 40 días. Entonces, se genera desde la médula espinal, como muchos de los componentes que tenemos. Van por diferentes procesos, llegan al torrente sanguíneo, ¿vale? Pierden el núcleo, es la única célula que no tiene núcleo, y en vez del núcleo, en el hueco del núcleo, en la parte de arriba, se pone la molécula del hierro, ¿vale? A los 40 días van al hígado, y en el hígado, bueno, pues se mueren, ¿vale? Y se recicla la molécula del hierro hasta otra célula de glóbulo rojo que no tiene el hierro y se le pone. Y es así. Entonces el mareo normalmente suele ser porque la cantidad de oxígeno que tenemos en sangre es menor del que deberíamos, ¿vale? Y otra de las cosas estaría en que la falta de glucosa, como os he comentado antes, es porque se entiende que la célula no tiene la cantidad de glucosa que necesita, que es su alimento básico, y es porque estén en el torrente sanguíneo y por falta de la insulina no puedan acceder a las células. Entonces ahí es donde desde fuera o el organismo nos da dolores de cabeza o cefaleas y falta de concentración, que es como que en un momento dado estás leyendo un texto y lees la misma frase como 3 veces, como dices, no me concentro, no estoy entendiendo lo que estoy leyendo, y es porque la célula no tiene el alimento suficiente como para poder, pues eso, nutrirse y decir, venga, pues ahora tengo que pensar, ahora tengo que sintetizar esta información, y como le falta alimento, pues es como me declaro en huelga, ¿no? Es como no quiero trabajar porque no tengo alimentos, tengo hambre y no puedo trabajar,
Entonces nos da dolor de cabeza y falta de concentración para decir un momento de dame algo porque así no puedo estar, ¿no? Y luego las molestias articulares suelen ser más frecuentes en mujeres que en hombres y sobre todo a partir de los 45 o así, que se va juntando más o menos cuando la retirada de la regla, la menopausia, y es porque en un momento dado en esa edad falta calcio, ¿vale? Falta calcio, ¿por qué? Porque a partir de esa edad nosotros generamos calcio mediante la alimentación, pero el ritmo en el que se genera ese calcio o llega ese calcio al organismo es más lento que el que se oxida y se muere, ¿vale? Todas las células, en principio, en toda nuestra vida, lo que hacen es, imagínate que tenemos la célula aquí y tiene pues un tiempo de vida. Entonces llega otra célula, le desplaza a esta y le dice, bueno, ahora como no te preocupes, ya te puedes retirar, puedes ir al hígado, ya te puedes morir, no pasa nada, porque suplo yo tu hueco. Pero el problema es que el calcio se tiene que ir porque es su propio proceso, pero no le llega a esa célula que le suple de calcio. Entonces ahí es donde genera la osteoporosis, que al fin y al cabo es como falta de, o sea, como poros, falta de ciertos elementos en el hueso. Entonces cuanto más poros tenga el hueso, pues más fácil será de que se rompa, porque si nosotros tenemos, es un poco así, ¿no? Es como el queso gruyère, cuanto más liso será el queso, pues más difícil es que se rompa. Cuanto más agujeros tiene el queso, más fácil nos es romperlo. Pues con los huesos pasa lo mismo. Cuanto más agujeros tenga, pues al mínimo golpe es más fácil romperlo. Y ahí es donde se genera la osteoporosis. Y luego tendríamos aquí tanto el estreñimiento como la alteración corporal. Yo lo he asociado, ¿vale? Porque el estreñimiento tiene dos cuestiones, ¿vale? Puede ser que seas estreñido o estreñida porque la cantidad de agua y de fibra sea la menos de la que debería ser, por lo cual el tránsito intestinal es más lento de lo que sería lo óptimo, ¿vale? Lo óptimo es ir al baño a hacer deposiciones y heces una vez al día. Pero hay gente que si no toma la cantidad de fibra, que es el esqueleto de las heces, y no consume el agua en cantidades correspondientes, pues es muy difícil la generación de la hez. Entonces las deposiciones es más tardías. Pero también es verdad que en un momento dado, cuando hablamos sobre alergias e intolerancias y las reacciones que tiene el cuerpo ante ese tóxico, esa comida, ¿vale? Que para nosotros es tóxico, tiene dos cuestiones. La parte leve que os he explicado antes, que puede ser algo cutáneo, también hay ciertas cosas, como por ejemplo la intolerancia al gluten, las intolerancias tanto al gluten como a la lactosa, afecta principalmente al tránsito intestinal, ¿vale? La intolerancia a la lactosa normalmente lo que hace es que como les falta una enzima que es la lactasa, ¿vale? En vez de hacer la separación de los componentes correspondientes de ese azúcar, como no tienen esa enzima, lo que hacen es fermentar. Entonces, cuando se fermenta algo, genera gases. Entonces, esos gases, pues están las flatulencias, los gases propiamente dichos, como esa inflamación de la tripa, ¿no? Porque es en un momento dado, pues cuando metemos pues eso, normalmente cuando vamos a coger un tupper y está hinchado, o vamos a coger algo y está hinchado, es porque está malo. ¿Vale? Está malo porque ha generado unos gases y es tóxico, pues esto es lo mismo. Como no se puede hacer el camino correcto o habitual porque no se puede separar adecuadamente, pues lo que hace el cuerpo es mediante las bacterias nuestras del intestino grueso, lo que hace es fermentar esa leche, ese yogur, ese alimento que tiene lactosa, y al fermentar genera gases. Entonces esos gases pues se inflaman la tripa. Y luego, por ejemplo, con el gluten lo que pasa es dos cuestiones. O puede ser que
te estriña un montón o que tengas que echar a correr al baño porque tienes una descomposición. Entonces, sobre todo, pues eso. Habría que mirar las alteraciones corporales de cada persona en cada alimento, ¿vale? Porque hay diferentes reacciones, como os he comentado antes, puede ser algo leve como tengo un sarpullido en el brazo y en un momento dado no me doy cuenta y sigo mi vida tan normal, como tengo un shock anafiláctico, me cuesta respirar y hay que llamar, bueno, hay que dar inyecciones de adrenalina o hay que llamar a la ambulancia corriendo porque le cuesta respirar y se nos muere, ¿sabes? Tienes todas las vertientes y por el camino pues hay diferentes reacciones que habría que mirar. Puede ser cutáneas, puede ser del sistema circulatorio, o sea, hay diferentes reacciones dependiendo qué alimento y qué persona y cómo reaccione esa persona a cada alimento. Pero que sí que es importante pues ver cómo se reacciona y hacer la dieta correspondiente para esa persona personalizado, ¿vale? Entonces, estos cambios, ¿vale? Durante la sesión os voy a guiar para que descubráis qué cambios importantes debéis de realizar, ¿vale? A partir de hoy. Y entonces los podéis hacer por vuestra cuenta, por vosotros, o sea, vosotros mismos, vosotros solos, o con nuestra ayuda, ¿vale? Entonces, en los próximos días yo he guardado cierto tiempo para poder tener reuniones personalizadas con vosotros, para poder mirar y realizar un análisis de necesidades nutricionales, ¿vale? Muchos de vosotros habéis hecho un checklist, un cuestionario, ¿vale? Y os he enviado mi feedback, mi recomendación personalizada en base a esas respuestas, ¿vale? Porque hace como un par de semanas os di la oportunidad de participar en un sorteo, ¿vale? Que más ahora mismo os voy a explicar exactamente el sorteo. El sorteo iba en que de todas vosotros, 10 personas tenían derecho al formulario y al informe correspondiente personalizado. Luego tendríais 5 análisis de necesidades nutricionales, que son las que estamos hablando ahora, que ahora mismo os explico exactamente qué es el análisis. Luego serían 3 planes de comidas para cada, o sea, un plan para cada persona y 2 procesos completamente o sea, completos conmigo, ¿vale? Uno por cada persona. Entonces, en análisis de necesidades nutricionales, que es el que estamos tratando ahora mismo, ¿vale? Que sería el siguiente paso, serían 2 sesiones conmigo, 1 hora de cada sesión, ¿vale? Entonces, en la primera sesión sería volver a chequear ese cuestionario, ¿vale? Y desglosarlo. ¿Por qué? Porque vosotros habéis contestado, ¿coméis fruta y verdura? Sí. Vale, pero ¿qué fruta? ¿Qué verdura? ¿Coméis carne y pescado? Sí, pero ¿qué carne? ¿Qué pescado? No es lo mismo comer carne roja que blanca. No es lo mismo comer un filete de ternera que pechuga de pollo. No es lo mismo comer un pescado azul que un pescado blanco. Tampoco la frecuencia, porque claro, pone semanalmente, pero claro, semanalmente tienes a comer más carne o más pescado. Luego, ¿realizo deporte? Sí, pero ¿qué deporte? ¿Con qué frecuencia? Pues esas cosas que no entraban en el formulario porque el formulario era más genérico, ahora en la primera sesión del análisis detallamos eso y luego sería un día tipo, ¿vale? Un día tipo en el que desgloséis a qué hora, qué coméis y de qué cantidad. Por ejemplo, yo desayuno a las 8:30, un vaso de bebida de soja junto a 6 galletas sin gluten. A media mañana pues como un puñado de almendras naturales. Luego sobre la 1:30 o así suelo comer pues un plato de verduras junto a un poco de pechuga de pollo que serían como 100 gramos y luego pues una patata pequeña hecha al vapor, así. O sea, desglosar exactamente qué es lo que coméis, en qué raciones, más o menos, no en gramos, pero sí que en un momento dado, pues sea siempre como en la misma, pues por tazas, o bueno, pues en la mano más o menos me coge la palma de la mano. Luego en un momento dado, como luego eso va a entrar en un programa
que utilizamos los dietistas y nutricionistas, nos ayuda también a poner raciones, ¿vale? O sea, no necesito que me digas en plan, son 100 gramos, no, bueno, pues igual me dices, mira, pues media taza, o en un momento me dices, no, pues la palma de la mano, bueno, pues ya sabemos que la palma de la mano equivale a tantos gramos. Entonces, más o menos que me guiéis para no hacer un poco así a la aventura, más o menos saber cuántos gramos. Entonces, en base a eso, el programa me dice ese día tipo, tanto por ciento de lípidos o de grasas, cuánto de hidratos de carbono y cuánto de proteínas, junto a los micronutrientes que tienen esas comidas, aportaría tu día tipo. Entonces, en base a eso sería la segunda sesión, ¿vale? La segunda hora conmigo, en la cual analizaríamos todas las respuestas que ha hecho el programa, cuál es mi recomendación en base a esas respuestas, y luego junto a vosotros generaríamos, vamos a decir, cuál es el objetivo óptimo nutricional y cuál es el objetivo que queréis conseguir vosotros, porque en un momento dado pues puede ser, no tanto ahora, ¿no? Pero puede ser que en un momento dado yo os diga, joder, pues es que el tanto por ciento de grasa que tenéis en la dieta, que aportáis en la dieta, es un poco elevado. Me dices, ya, sí, sí, vale, pero yo quiero mejorar el aporte en proteínas. Vale, pues yo generaré con vosotros el proceso para incrementar la cantidad de proteínas, que es lo que vosotros queréis. Evidentemente, yo os voy a recomendar cuál es el nivel óptimo de aporte, tanto de calorías como de macronutrientes, como de micronutrientes, que deberíais de tener en vuestro día a día y en vuestra dieta, ¿vale? Y entendemos la dieta como el plan alimenticio que lleváis en 24 horas, ¿vale? La dieta no significa que sea restrictiva, se come de todo, lo único que hay que saber en qué frecuencia y de qué manera cocinado, ¿vale? Eso es importante distinguir, ¿vale? La dieta no es régimen, el régimen restringe las cosas, la dieta es el plan que llevas durante un día, 24 horas, ¿vale? Y ahí podría estar dentro de la dieta el ayuno intermitente, que entendemos que en 16 horas no coméis y en 8 se come. Pues en esas 8 hay que organizar de qué manera comer en esas 8 horas que habéis determinado que son las horas de comida, ¿vale? Y bueno, pues ahora os dejo 2 minutos, ¿vale? Para decirme las personas que estáis interesados en este análisis de necesidades, porque me quedan 2 plazas aún. Vale, pues efectivamente, Iñaki, si tú quieres acceder al plan de comidas, ¿vale? Hay que pasar por el análisis de necesidades, porque está preparado de tal manera que para poder acceder al siguiente nivel hay que pasar por el anterior, porque es necesario para poder generar el plan de comidas. Porque si yo no sé qué necesidades nutricionales tienes, pues no puedo generar el plan de comidas,
y efectivamente el proceso completo englobaría todo lo anterior. Vale, pues volverás a dar las gracias por haber estado en esta masterclass. No os olvidéis de que si tenéis cualquier duda o cualquier aspecto, estoy al otro lado de la pantalla y con lo que necesitéis me comentáis. Así que nada, mil gracias. Hasta luego.